Vamos a compartir entonces el documento. Yo sí lo escucho, profe. Ok. Tú estuviste ahorita, Weiner, ¿verdad? En la anterior. Creo que sí. Sí, profe. Al Ah, menos, pero llegué tarde, pero sí estuvo un tiempo. bueno. Vamos entonces a compartir. Y como están nosotros dos, José, bueno, le damos un repaso rapidito acá. En la parte de trigonometría, ¿verdad? Dijimos, establecimos la clasificación de los triángulos según sus lados. El triángulo equilátero, ¿verdad? Que tienen los tres lados iguales y tres ángulos internos de 60 grados. Tenemos el isósceles, que tiene dos lados iguales, ¿verdad? Y si es isósceles rectángulo, tiene dos ángulos internos de 45 grados. Tenemos el escaleno, que todos sus lados son distintos al igual que sus ángulos. Tenemos también otra clasificación pequeña, que según si el ángulo interno es de 90 grados. En ese caso tenemos el triángulo rectángulo, que son aquellos que tienen 90 grados. Este tipo de triángulo se puede resolver por medio de funciones trigonométricas, ley del seno y coseno. El triángulo oblicuo es aquel triángulo donde todos sus ángulos internos son diferentes a 90 grados. Este tipo de triángulo, para resolverlo, hay que aplicar la ley del seno y coseno. No se pueden aplicar funciones trigonométricas en triángulos oblicuángulos. Un ejemplo de este tipo de triángulo es el triángulo equilátero. ¿Sí? Porque el triángulo equilátero tiene ángulos internos de ¿qué? De 60 grados. Entonces cumple y es un triángulo oblicuángulo. Tenemos rápidamente aquí, vemos allí lo que es el equilátero, el isósceles, el escaleno, lo están viendo, el equilátero los tres lados iguales, isósceles dos lados iguales y el escaleno los tres diferentes. Tenemos el rectángulo, donde aquí está el ángulo de 90 grados, aquí se forma el ángulo de 90 grados, un ángulo recto que se le llama el acutángulo y el obtusángulo, ¿ya? Luego tenemos acá las funciones trigonométricas. Tenemos las funciones trigonométricas básicas, que es el seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego viene lo que es la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tenemos la secante, que es el inverso del coseno. La cosecante es la inversa del seno. Y la cotangente, que es la inverso de la tangente. ¿La estamos viendo aquí? Tenemos la tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos la cotangente, que es el inverso de la tangente. La secante es el inverso del coseno. Y la cosecante es la inversa del seno. Tenemos aquí que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Y está de frente al ángulo de 90 grados. Vamos a ver acá. Se tiene el siguiente triángulo. Ya. Se tiene el siguiente triángulo, donde nos muestra que A y B, ¿no? Tenemos A y B. El lado A y el lado B. El lado A vale 4 y el lado B vale 3. Nos mandan a hallar la hipotenusa. Explicamos lo que es el cateto opuesto, lo vuelvo a repetir. Suponiendo que este es alfa, este ángulo es alfa, recuerde que el ángulo es la unión de dos lados. Por ejemplo, en este caso sería el lado B con la hipotenusa. Este lado largo que está aquí es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el más largo y es lo que está de frente al ángulo de 90. Este es el ángulo de 90 que está de frente. La hipotenusa, que es este. ¿Ya? Que es esta. Entonces, si yo tengo aquí la unión de estos dos lados, que sería alfa, este sería alfa, y me pongo a ver ese triángulo, ¿cuál es el opuesto? Lo que está de frente. Lo que está de frente sería en este caso A. Si este es el opuesto, que es A, esta es la hipotenusa, el adyacente es B. Ahora si me voy en la parte superior, este otro ángulo, ¿verdad? Entonces vamos suponiendo que sea beta. Recuerden que los ángulos se denotan con letras alfanuméricas. Beta, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto sería B. La hipotenusa es la misma y el adyacente sería A. ¿Se entendió?
Si identificamos lo que es el opuesto y el adyacente, va a depender de qué, del ángulo con que se mire, del ángulo con que se mire. Vamos entonces, hipotenusa al cuadrado es cateto opuesto o cateto adyacente al cuadrado, ¿verdad? Es la suma de cada uno de los cuadrados de los catetos. En este caso sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. La suma de ellos dos da 25, ¿ya? Tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A 25, pero a mí me piden es hipotenusa, no hipotenusa al cuadrado. ¿Qué hago yo? Coloco raíz del lado izquierdo y coloco la raíz del lado derecho, porque si coloco una raíz del lado izquierdo también tengo que colocarla del lado derecho. Se me cancela la raíz con el cuadrático, me queda únicamente hipotenusa y la raíz de 25 es 5. Seguimos entonces. Vamos a hallar los ángulos y me dicen, ajá, que este es alfa, este es alfa. Con la tangente, vamos a aplicar la tangente. Cateto opuesto, ¿cuál sería? A, lo que está de frente. Y si esta es la hipotenusa, entonces este es la adyacente. Sería entonces cateto opuesto, que es A sobre B, con respecto a alfa. Nos vamos acá y decimos tangente de alfa es A sobre B, ¿ya? Pero a mí me interesa es alfa, como para despejar esa función, ¿verdad? Y que me quede únicamente alfa, el ángulo. Esa función pasa como arco tangente de A sobre B, de A sobre B, de este valor que está aquí. Me voy con la calculadora, en la parte superior que aparezca una D de grado, coloco chi tangente, me parece tangente a la menos 1, de 4 sobre 3. Cuando yo le doy a eso a la calculadora, me tiene que dar ¿cuánto? 53,3. ¿Ya? Ese es el valor de alfa. El otro valor me dicen después allí mismo, me dicen que ahora beta, y beta es la unión entre la hipotenusa y el cateto A, este ángulo que está aquí. Yo puedo utilizar una función trigonométrica y poderlo hallar, sin embargo, preferí hacer un teorema para recordarlo y saber que la suma de los ángulos internos, en este caso sería alfa más beta más 90, que vale este, es igual a 180. Para aplicar ese teorema, alfa más beta más 90 es igual a 180. Despejo beta, que es la incógnita, pasa 90 y alfa pasa del lado derecho, están positivos, pasan los dos negativos, se suman los dos negativos y coloco 180 menos el resultado de esa suma que me dio, pero que por supuesto tengo que colocarle el signo que tienen, que es el negativo, y me dio 36,86. Luego viene allí una explicación de lo que es la ley del seno, ¿verdad? Alguna fórmula, esta es la ecuación de la ley del seno, lo están viendo acá, y tenemos también la ecuación de la ley del coseno. Esta es la ley del seno, y la ley del coseno se le puede aplicar tanto a triángulos oblicuángulos como a triángulos rectángulos, ¿ya? Pero los triángulos oblicuángulos únicamente se pueden resolver por medio de la ley del seno y coseno, no se pueden aplicar funciones trigonométricas. Sin embargo, como ya les dije, en la actividad que tienen allá, que es un triángulo equilátero, y sabemos que los triángulos equiláteros tienen ángulos internos de 60 grados, en ese caso habría que partir el triángulo en dos, convertirlo en dos triángulos rectángulos y trabajar uno de esos dos triángulos y poder hallar la altura, ¿sí? Vamos entonces con la parte de la definición de vectores. Un vector es un segmento de línea recta que tiene magnitud, dirección y sentido, y además tiene un origen. Aquí tenemos el vector C. Los vectores se pueden denotar con letras mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Con letras mayúsculas o minúsculas. Y se le coloca la flechita en la parte superior, fíjense, de la letrica, que nos indica que es un vector. En este caso, este vector está representado en el plano o en coordenadas rectangulares, que es lo mismo. La Y representa el eje de las X y la J el eje de las Y. La B tiene que estar en el eje de las X.
y la A tiene que estar en el eje de la J. Fíjense que la A, si yo me voy, está en el eje de la Y, perdón, o J, que es lo mismo, porque es paralela al eje ¿a qué? Al eje Y. El valor de A lo da ¿quién? ¿El eje quién? El eje Y. ¿Cierto? ¿Lo ven? Y la B lo da, el valor lo da el eje X. Nos vamos entonces a ver y vamos a sacar lo que es módulo y dirección de un vector. El módulo, por ejemplo acá, fíjense, representamos el vector, ¿verdad? Que tiene la componente aquí, B y la componente A. Fíjense que la C representa la hipotenusa, por eso que nosotros, la fórmula que se utiliza para hallar el módulo es la de la hipotenusa. En este caso sería A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Porque son los catetos, cada uno de los catetos al cuadrado, ya con su raíz. Ya no le coloqué la raíz a la C, sino directamente ya lo despejé. Ese viene siendo el módulo. ¿Ah? Mientras que el ángulo es la dirección de un vector. Para hallar la dirección de un vector en el plano o en las rectangulares, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Me ubico en el eje de las X positivo y me voy en sentido antihorario hasta donde está ese vector. En este caso, fíjense, este es el eje de las X, estas son las X positivas, estas son las X negativas, estas son las Y positivas y estas son las Y negativas. Me ubico en el eje de las X positivas y me voy en sentido antihorario, me voy hasta arriba, hasta donde está el vector. Este es el ángulo, ¿lo ven? Si por ejemplo aquí estuviera el vector, yo me ubico desde el eje de las X y me voy hasta donde esté ese vector acá. Si supongamos que el vector está en el eje de las X negativas, está aquí, en todo el eje de las X negativas, ¿cuánto sería la dirección de ese vector? ¿Cuánto? Si me voy hasta acá. A ver, ¿cuánto sería? Puede variar, o sea, por ejemplo, si fueras hasta ahí, pudiese ser de 135 grados, más o menos, creo yo. No. Recuerden que esto, fíjense, aquí se ve que se forman ángulos que rectángulos. O sea que aquí hay ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. Aquí hay 90 grados. Y aquí hay ¿cuánto? 90 grados. Si yo me voy hasta acá, sería 90 más 90, ¿sería cuánto? Ah, 180, claro. 180. Pero Sí, entonces, yo lo... ajá. Eso tenemos que saberlo, que cada cuadrante, ¿verdad? Da un ángulo de ¿qué? De 90, que es 90, 180, 270, y aquí ¿cuánto? 360, cuando damos la vueltecita completa hasta acá. 360. Cada cuadrante 90 grados. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos la dirección. Nos ubicamos en el eje de las X, nos vamos en sentido antihorario hasta donde está el ángulo. Hasta donde está el vector, y ese es el ángulo de la dirección. En este caso nos fuimos hasta aquí, hallamos ese ángulo con la tangente, sería cateto opuesto, que es este que está aquí, lo que está de frente, sobre el adyacente que es B, A sobre B, y podemos hallar ese ángulo. ¿Ya? Vamos a ver con este ejercicio que está aquí. Tenemos 2i más 3j, fíjense que lo coloqué K como vector, hay el módulo y la dirección, simplemente la raíz. Cuando ya yo ya paso a ser un módulo, fíjense que no lo coloco la flechita, porque ya deja de ser un vector para pasar a un escalar, simplemente un número normal, ¿ya? Sería la raíz cuadrática del coeficiente que está acompañando la y, que representa x, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado 9, 9 más 4, raíz de 13, 3.6. Nos vamos entonces acá. Con la tangente, nos vamos hasta acá. Sería cateto opuesto, que sería 3, sobre el adyacente, que es 2, y me dio 56.3. ¿Alguna acotación? ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora todo se entiende bien.
Gracias a Dios. Bueno, yo les voy a dejar un ejercicio. Hasta aquí era ya la clase. Lo que pasa fue que esto ya habíamos comenzado en anterior, pero comenzamos de nuevo acá. Y fue muy rápida, ¿no? Nos extendimos un poquito más allá. Miren acá. Tenemos acá un ejercicio parecido al que está en la actividad. Y nos dice, sean los vectores A igual a 5i más 5j. Si yo represento, miren acá, si yo me mandan a representar este único vector y yo visualizo que el coeficiente de i es el mismo coeficiente de j, ahí hay un ángulo de 45 grados incluido. ¿Se están oyendo? Cuando los coeficientes que están acompañando, ¿verdad?, las coordenadas son iguales, hay un ángulo de 45 grados incluido. De tal manera que si yo digo tangente de 5 entre 5 es la tangente de 1. Arco tangente de 1 va a ser igual a 45 grados. Ese es uno de los tips. Pero aquí no me están diciendo que yo evalúe este vector, ni que evalúe simplemente que haya A más B. A más B. Aquí me faltó la flechita acá. Y que después que yo haya A más B, haya el módulo y la dirección de ese vector resultante. Tenemos entonces, ¿cómo sería? En la parte de vectores, la suma de vectores, se suman las i con las i y las j con las j. Algo coloquial, a veces se dice, mire, se suman manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Ya? Aquí en este caso sería, cuando yo estoy sumando A más B, sumo i con i, los coeficientes. 5 más 4 serían 9, y el otro sería 5 más 2, menos 2 en este caso, fíjense que está restando, sería 3. ¿Ya? ¿Ah? Entonces ¿cuál sería el vector A más B? ¿Cuál sería el vector A más B? No, ¿podría repetir otra vez lo...? Ajá, ¿cómo no? Cuando yo tengo dos vectores en la suma algebraica de vectores, ¿lo están viendo? Porque aquí me están dando me la están dando en coordenadas rectangulares. Aquí nosotros estamos apreciando el vector en coordenadas rectangulares. ¿Qué significa que nos estamos apreciando en coordenadas rectangulares? Que nosotros estamos viendo los coeficientes de cada una de las componentes. O sea, en el eje de las X, para este señor, tiene un coeficiente de 5, y para el eje de las Y tiene un coeficiente de ¿cuánto? De 5 también. En este caso, ¿verdad? Este vector, fíjense, está en el eje de las X positiva, que es 4, el 4 está positiva, pero está en el eje de las Y negativo. ¿Lo están viendo? Menos 2. Entonces, aquí, cuando nos están dando los coeficientes, nos están dando el valor de cada una de las componentes, nos dicen que estamos en coordenadas rectangulares. Cuando estamos en coordenadas rectangulares, porque nosotros vamos a ver cuando está en coordenadas polares, que es cuando vamos a hacer la descomposición de vectores, que también está en la actividad, ¿ya? Y creo que le doy 3 vectores en una gráfica. No sé si le coloqué la gráfica, espero, o le hice la descripción, no recuerdo si le coloqué la gráfica, no recuerdo, o le hice la descripción de dónde iba a estar cada uno de los vectores. ¿Ya? Cuando nosotros nos dan así, está fácil, está más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente sumamos las i con las i y las j con las j, o sea, los coeficientes, los que acompañan a la i. Fíjense, aquí acompaña 5 a la i. Recuerden que la i representa el eje de las x y la j representa el eje de ¿quién? De las y. Entonces, aquí está 5 en el vector A y aquí hay 4 en el vector B con respecto al eje ¿qué? X. Y 5 más 4, ¿cuánto es? 9i. 9i. ¿Ya? Entonces, en el otro caso sería 5, pero ahora está negativo, entonces tengo que restarlo. 5 menos 2 sería 3j. ¿Cuál sería el vector A más B?
el vector A más B va a ser, aquí le falta una flechita, ¿sí? El vector A más B sería 5 más 4, 9i más 3j. Ese es el vector A más B, el vector ese que le están pidiendo. ¿Están viendo que es sencillo? Y yo creo que ustedes saben hallar el vector, el módulo de ese vector, ¿o no? ¿Sabemos hallar el módulo de ese vector? Sería la raíz cuadrada, ¿verdad? De 9 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿o no? ¿Ah? 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. Más 3 al cuadrado es 9. ¿Me da cuánto? ¿Ya? ¿Nos dio cuánto? 81 más 9, 90. 90. 90, raíz de 90. ¿Ya? Estamos listos allí. Entonces ustedes lo hacen en la casa. ¿Sí se entendió? ¿O lo vuelvo otra vez a repetir? No, sí, sí, esa parte sí se entendió. Sí se entendió. Un ejercicio parecido está allí. Ya ustedes pueden ir haciendo ese ejercicio de la actividad del 20%, porque ya aquí está claro. Se suma la I con la I, la J con la J, tenemos el vector resultante, hallamos el módulo de ese vector resultante y la dirección. Para hacer la dirección hay que recordar que para hacer la dirección de un vector hay que graficar ese vector, hay que graficarlo, ¿ya? Graficamos el vector y el ángulo que va desde el eje de las X positiva en sentido antihorario hasta donde está el vector, esa es la dirección del vector. Bueno, hijos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Mañana es que, mañana tenemos que tener clase otra vez, porque hasta que no terminemos la descomposición de vectores y vectores en el espacio, no los puedo dejar tranquilos. Yo creo que con la próxima clase terminamos ya para que ustedes hagan las dos actividades. Dios mediante. Profesora, disculpe, le iba a preguntar algo con respecto a la realización de las actividades. Ajá, cómo no. En la parte de la gráfica, o sea, uno las coloca normalmente como hemos venido resolviendo las actividades, es decir, en la misma hoja donde se plasma el ejercicio, vienen las gráficas, no hay ningún inconveniente en cómo No, estén colocadas. inconveniente, claro, no, claro que no, no te preocupes. Está bien. Ah, listo. Bueno, Entonces, yo creo el que día de mañana, mañana, en nombre de Dios, será como a las 7:30 o más temprano. El problema es la electricidad que se nos está yendo acá. trabajaríamos como, o sea, por ejemplo, con la segunda parte de la actividad, o sea, un ejercicio similar o... Claro, fíjense que estamos trabajando ejercicios parecidos a los de las actividades. Ese es el objetivo, de que ustedes tengan claro lo que vayan a hacer allá en sus actividades. Y mañana yo creo que complementamos todo. Mañana debemos de estar dando lo que es la multiplicación de un escalar por un vector, que es muy fácil, es demasiado fácil. El escalar es un número natural, ¿verdad? Vamos a dar lo que es descomposición de vectores y damos también vectores en el espacio. Y ya estamos listos para que ustedes terminen la actividad, pero damos una clase extra donde vamos a hacer ejercicios así normalitos, o sea, interactuando ustedes conmigo, haciendo ustedes, ayudando a hacer los ejercicios. ¿Les parece? ¿Les parece la idea? Y es muy dinámico, me parece bastante interactivo y excelente porque es dinámico y así yo puedo observar si ha sido significativa el aprendizaje. Bueno, que Dios me los bendiga. No sé No, si hay profesora, alguna otra antes de que se vaya, tengo una última duda respecto al, por ejemplo, en la entrega de las actividades. Yo corrí la entrega y ya me está diciendo que se está terminando el tiempo acá. Ok, Yo, no, y usted colocó, por ejemplo, en el Word que subió, colocó un cuadrito arriba que decía asignatura, tema, unidad. ¿Eso quiere que lo copiemos directamente en la hoja también así igual? no, ustedes pueden, lo que sí me interesa es que esté identificado con su nombre, ¿verdad? Y que ojalá y sea manuscrito. Y si es manuscrito, con una letra que sea con un lápiz oscuro, porque a veces no se ve muy bien. Y lo entregue en PDF, porque si no se distorsiona a veces y es difícil. ¿Ya? Se le distorsiona la entrega.
Bueno, estamos a la orden. Nos vemos mañana. ¿A qué hora? A la misma, a las 7:30 será. Sí, a las 7:30 me parece, me parece buena hora. ¿Ah? Sí, a las 7:30 me parece buena hora, porque yo tengo, de hecho, yo tengo clase de matemática a las 5. A las... Entonces, Ajá. Ah, bueno, perfecto. Que Dios me los bendiga, se me cuidan y estamos por acá. bueno, Bendiciones. gracias por todo, profesor. Gracias a ustedes también por la asistencia. Bendiciones. Igualmente, profesora. Ok.